Éxodo capítulo 29, vamos a considerar desde el versículo 38 en adelante. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Aquí aparece varias veces la firma yo Jehová su Dios. La palabra Jehová, algunas personas de pronto no sepan de dónde viene. Voy a tratar de escribirlo. Nunca lo había escrito al revés. Entonces, la imagen sale inversa. Notarán que estoy leyendo Éxodo, que es al principio de la Biblia, pero desde donde ustedes lo ven, parece que yo estuviera leyendo el final de la Biblia. Es porque la imagen sale invertida. Entonces, si yo escribo desde mi punto de vista, todo ustedes lo verían al revés. Entonces no puedo escribir desde mi punto de vista, tengo que escribir al revés para que ustedes lo vean al derecho. Entonces, el nombre de Dios son 4 letras: Yod, Hei, Bad, Hei. Entonces, se escribe, normalmente nosotros escribimos como escribimos, de derecha, de izquierda a derecha, escribimos nosotros. Entonces, cuando digo izquierda, tengo que señalar aquí la derecha. Entonces, normalmente nosotros escribimos de izquierda a derecha. Pero en Israel, el hebreo se escribe al revés. Se escribe de derecha a izquierda. Entonces, el nombre de Dios empieza Yod. Así quedó Yod. Hei. Hei. Bab. Si me toca hacerla al revés para que quede. Me toca hacerla al revés. Bueno, ya entenderán por qué se ve así. Yod, Hei, Bab, Hei. Este Hei sí lo voy a hacer al derecho para ustedes. Es así realmente. Yod, Hei, Bab, Hei. Entonces, estas 4 letras son de donde sale el nombre que conocemos como Jehová. En algunas Biblias, usando esas mismas 4 letras, debido a que dice Yod, entonces usan la Y y dicen Yahvé. Realmente el nombre es así: Yod, Hei, Bab, Hei. Con ese nombre fue que se declaró a Moisés, y nunca antes se había declarado. Entonces realmente el nombre es así: Yod, Hei, Bab, Hei. Pero, como nos lo dijo, yo soy el que soy. Así dijo, ¿no? Yo soy el que soy. Cuando miramos en Juan, capítulo 8, los últimos versículos, todo el pueblo de Israel se enojó. Y se enojó en gran manera, porque nadie podía decir yo soy. El único, bíblicamente, que es yo soy, es Dios. Sin conocer esto, el común de las personas, ¿cómo vive? El común de las personas vive diciendo fácilmente yo soy, yo soy, yo soy. Cuando miramos en la Biblia, realmente dice, pesando a todos los hombres en balanza, son menos que nada. Realmente así, menos que nada. Pero a nuestro punto de vista, ¿cómo es? A nuestro punto de vista, nosotros sí somos algo. Para que una persona pueda recibir la salvación, la persona
ha tenido que experimentar algo que el común de las personas no experimenta. La mujer sorprendida en adulterio, cuando miramos, ella, la ley la llevó delante de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por la ley, ella no hubiera llegado delante de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo tiene una debilidad. Todo el mundo, Dios le permite mínimo una debilidad. Las religiones enseñan a las personas a que se comparen con aquellos que tienen una debilidad diferente a la que tú tienes. Por ejemplo, voy a poner un caso como el de la mujer sorprendida en adulterio. Digamos que en ese momento, entre quienes están, hayan algunas que tengan esa misma debilidad, que sean fácilmente puedan ser adúlteras, fácilmente, porque les sale como esa debilidad, se les manifiesta. No, obviamente, no es el caso de todas las mujeres, pero sí es el caso de la mujer sorprendida en adulterio. Entonces, si en este caso hay alguna mujer, en este caso, que está escuchando el en vivo, pero que su debilidad es precisamente esa, ¿cuál? El ser adúltera. Entonces, ¿cómo esa persona puede, sin darse cuenta, cómo puede haber llevado una vida religiosa? Comparándose con los que fuman. ¿Por qué? Porque ella no fuma. La debilidad de ella no es el cigarrillo. Sí, la debilidad del cigarrillo es de otras personas, pero en el caso de ella no es debilidad de ella. El trago, el tomar. Para algunas personas la debilidad es el trago, el tomar licor. Así lo simbolizamos acá en el país en el que me encuentro, así, con el codo. Dicen empinar el codo, así. Entonces, para algunos esa es la debilidad. Pero para otras personas, así como la mujer sorprendida en adulterio, es el adulterio. Entonces, la debilidad es algo que la persona no puede controlar. Si lo pudiera controlar, no sería una debilidad. El apóstol Pablo tenía una debilidad y le había pedido a Dios 3 veces que le quitara a nuestro Señor, que le quitara esa debilidad. Y la respuesta fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios nos deja a todos una debilidad. Las religiones nos enseñan a que nos comparemos con los demás en la debilidad que tienen ellos para nosotros sentirnos mejor. Por eso es natural de las personas mirar la paja en el ojo ajeno y no se dan cuenta la viga que Dios permitió en el ojo de cada uno. La mujer sorprendida en adulterio no era una excepción. Ella estaba en una comunidad que hacía lo mismo, una comunidad religiosa. Toda religión tiene esa característica. Toda religión que no conoce el Evangelio, que no está por la gracia, está bajo la ley. Y si está bajo la ley, tiene esa misma característica. Se compara, el que no fuma, se compara con el que fuma. El que no toma, se compara con el que sí toma. ¿Y cómo se compara? Lo nombra. Dice: ay, ese vecino que yo tengo, ese vecino es terrible. Llega todas las noches borracho y hemos oído a veces cómo rompe puertas, cómo destroza cosas ahí en la casa. Porque una persona que está bajo esa influencia a veces se pone agresiva y el vecino... Hay otros que toman y no son agresivos, pero es que este vecino hasta es agresivo. Entonces las personas fácilmente se comparan con alguien que está haciendo algo que esa persona no hace. Pero no se da cuenta que está en el juego de Satanás, está en el juego del diablo. Porque la persona, mientras esté así comparándose, ¿cómo se va a sentir? ¿Se va a sentir mal? Se va a sentir bien. Se siente excelente. Se siente que es una excelente persona. Pero no es así. Al contrario, la persona que se compara con los demás, esa persona, ¿qué es lo que le está demostrando a los demás? Que él es mejor persona. Y cuando los vecinos empiezan a enterar que él se expresa así, le cogen es fastidio. Tal vez ustedes conozcan personas así. Entonces, lamentablemente, la mayoría de las personas en modo default, sin darse cuenta, en modo automático, se comparan con los demás. Porque así se sienten ya que están mejor. Eso hace que las personas se sientan mejor. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer esa pregunta. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo ajeno y no te das cuenta la viga que está en tu ojo? Porque esa es la forma automática del ser humano. Pero el ser humano, nuestro Señor Jesucristo hizo la pregunta, pero esa pregunta fue contestada, el común de las personas no contesta.
El común de las personas ni siquiera medita sobre esa pregunta que hizo nuestro Señor Jesucristo. No se la hizo únicamente a las personas que estaban en esa época alrededor de él. Las personas que estaban en esa época alrededor de él tenían más justicia que cualquiera de 10 personas de nosotros juntas, porque ellos desde niños eran instruidos para aprenderse la palabra y para tratar de cumplir la ley, no cumplirla. Hace poco en Israel, hablando con uno de los rabinos más respetados, más queridos, entre todos los rabinos, entre todos ellos hay escalafón. Hay algunos que son más grandes que otros y hablamos con el más grande. Y él nos confesó que él trata de cumplir la ley. Nosotros le preguntamos, ¿pero usted la puede cumplir? Y volvía y decía, nosotros tratamos así. ¿Por qué la persona dice tratamos? Porque la ley está dada en el sentido contrario. La ley no fue dada en el sentido de que nosotros podemos hacer lo que está ahí en la ley. Al contrario, la ley fue la que llevó a la mujer sorprendida en adulterio delante de Jesús. Ahora, ¿eso fue maldición para la mujer sorprendida en adulterio, el que la hayan sorprendido? ¿O fue una bendición? Si ella no hubiera sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, la ley no la hubiera llevado delante de Jesús. Y ella, de ninguna manera, hubiera podido recibir la gracia. Ella recibió la gracia. Esa es una pregunta que me han hecho varias veces, creo que aquí va a quedar clara. ¿Qué es eso de recibir la gracia? Recibir la gracia, ustedes, por ejemplo, les voy a poner, hago una pregunta. Estén atentos, les voy a hacer un planteamiento y luego les voy a hacer una pregunta. Ustedes, digamos, están en su empresa y de pronto un compañero del trabajo de ustedes lleva a su hijo. Y ese mismo día otro compañero del trabajo lleva también a su hijo. Resulta que los dos tienen casi la misma edad. La diferencia es como un mes, 2 meses, algo así. Los dos, como tienen la misma condición social, la misma condición económica, pero los dos fueron criados de dos maneras diferentes. Uno fue criado que todo lo que él quería, todo lo que él pedía, se lo daban sus padres. Cuando él decía, no quiero, los padres se lo quitaban. Cuando él decía, yo quiero, los padres le daban. Porque los padres habían experimentado como muchos problemas en su infancia y ellos no querían que sus hijos también experimentaran esos mismos problemas. Uno de ellos fue criado, fue educado de pronto en su propia casa. Los padres no querían ni que le hicieran bullying, ni que se burlaran de él, ni que él tuviera que afrontar problemas. Porque en la comunidad, si estuviera mezclado con otros niños, inevitablemente iba a saber lo que es la envidia, va a conocer personas que son pelionas, va a conocer personas que son problemáticas. El niño se vería enfrentado a un mundo de problemas impresionante. En el mismo colegio, con sus mismos compañeros, habrían personas que simplemente le caen mal y lo van a tratar mal, le van a hacer bullying. Pero entonces hubo uno que estudió normal, fue al colegio y experimentó todos esos problemas. Es decir, se acostumbró a hacer frente a muchos problemas. Pero el otro fue educado en su propia casa. Como los papás no querían que le pasara nada, que él sufriera, no querían evitarle todo sufrimiento, ellos lo educaron en su casa. Lo hicieron aprender bien álgebra, así matemáticas y muchas cosas. Historia, geografía. Pero cuando llevaron a estos dos niños al trabajo, ese día iban a hacer una fiesta. Y en esa fiesta colocaron como banquete. Pero el niño que había sido como criado en su propia casa, así sin tener ningún problema ni nada, cuando empezaron a pasarles por el banquete, por la mesa, para que ellos escogieran, el niño no quería nada. Porque el niño se acostumbró a que lo que él quería los papás se lo daban. Entonces el niño pedía tal comida, de pronto los papás trataban con juegos y todo hacer que él comiera. Pero en este caso era un banquete. Y el niño le decía, ¿quieres esto? El niño, no, 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 no. Las demás personas todos se daban cuenta la actitud del niño. No quería esto, no quería. Todo lo que no conocía, no lo quería. Todo lo que él desconocía, no lo quería. Le parecía extraño, le parecía como feo, así. Y es más, cuando lo poco que le echaron, el niño probó y dejaba. El niño no quería comer más, porque estaba acostumbrado a una comida especial, a cosas especiales. El niño estaba acostumbrado a tener todo cuando quería. El otro niño, que fue criado normal, el niño fue y vio platos nuevos y quiso experimentar. Y cogió de una cosa, de la otra, pero él comía.
Y los papás lo habían educado solamente con algo, diciéndole, debes acostumbrar a lo que tú realmente pidas, eso te lo puedes comer, no pidas más. Entonces el niño no llenó su plato, sino prefería dar doble ronda y comerse todo lo que tenía. Y él probó, hubo cosas que no le gustaron, pero aún así se las comió. De la forma como fue educado ese niño a afrontar problemas, para el niño desafiaba, desafiaba. Entonces, ¿qué vemos entre estos dos? Un niño que ha sido tan protegido como para que no sufra nada. Ese niño ahora desarrolló fuerza ante los problemas, las situaciones. No, por el contrario. Ese niño se acostumbró a que sus papás siempre le solucionan todos los problemas. Entonces ese niño, ¿cómo se creó? ¿Fue un carácter fuerte o un carácter débil? Voy a dibujar acá. Voy a dibujar dos cosas opuestas. Dos cosas opuestas. Voy a dibujar acá un huevo. Todos conocemos el huevo. Voy a dibujar un huevo. Sería así un huevo. Bueno, más o menos, ¿no? Digamos que es un huevo. No quedó tan... Bueno. Y voy a dibujar acá otra cosa diferente a un huevo. Ah, no, muy parecido. No es necesario que sea tan diferente. Puede ser muy parecido. Ustedes han visto las piedras de los ríos. Las piedras de los ríos se llaman guijarros y son piedras que son así como ovaladas. Esas piedras se pulieron por el contacto, porque chocaban con otras piedras. Inicialmente la piedra no tiene esta forma tan bonita. Cuando uno va al río, uno ve piedras bonitas que tienen esa forma. Pero esa piedra inicialmente no fue así. Esa piedra era con muchos puntas, muchos picos, muchos como deformaciones así. Pero de tanto chocar con otra piedra y chocar con otra piedra se puso bonita. Y este es un huevo, normal, ¿sí? Un huevito. Si cogemos con nuestro puño y golpeamos con fuerza, como si fuéramos karatecas, golpeamos duro o el huevo, ¡pra! ¿Qué pasa con el huevo? Se rompe, ¿cierto? El huevo se rompe. Pero si hacemos con la misma fuerza que golpeamos el huevo, si con la misma fuerza golpeamos la piedra, ¿qué le va a pasar a la piedra? La piedra también se va a romper, se va a astillar, o se va a romper nuestra mano. Se va a romper nuestra mano. Exacto. Entonces, el huevo es frágil. Tiene un corazón. Comparándolo con las personas, el huevo es como una persona frágil. Una persona que no puede soportar una dificultad. La piedra es dura, resistente. La piedra, si la golpean, si la piedra puede hablar, le preguntamos, ¿pero a ti no te golpearon? Sí, pero sigue jugando. ¿Está jugando fútbol? Y le decimos, ¿pero a ti no te golpearon? Sí, y sigue jugando fútbol. No le pasó nada. Pero esta persona, a los 15 años, tiene tiene pareja. Se enamora en el colegio, así. Si es hombre, pues tiene a su niña, a su novia. Si es niño, tiene a su, no, a su novia. Si es niña, tiene a su novio, así. Pero entonces, apenas el novio le deja, ¿sabe qué puede hacer esta persona que es tan frágil, que tiene una mentalidad tan frágil? Esa persona se puede suicidar. Puede que los papás le digan, no, mi amor, yo estoy contigo, y usen palabras hermosas. Mi amor, a ti nunca nada te va a faltar, nosotros siempre vamos a estar contigo, siempre te vamos a querer, siempre así, así. Puede que le hablen así los papás, pero como lo criaron débil, débil. Es decir, no soporta una dificultad y enseguida quiere morir, porque estuvo acostumbrado a recibir todo lo que quería. Se acostumbró de esa manera. Ahora, la pregunta que les voy a hacer es, ¿ustedes ven en una persona que ha sido una persona que ha experimentado así el dolor, la frustración, que ha experimentado el que lo ataquen, ha experimentado el bullying, ha experimentado todo ese tipo de cosas, ya los ha experimentado? En el colegio le pusieron apodo, a mí me pusieron apodos. Uno de los apodos que tenía era Lex Luthor, así me decían, desde el colegio. Porque a pesar de que yo tenía cabello, pero se notaba que cuando fuera adulto yo iba a ser calvo, se notaba. Desde niño se notaba que yo era de poco pelo. Entonces todo el mundo decía, ay, usted va a ser calvo, así. Yo no entendía porque yo me miraba de frente, pero ellos me veían desde arriba. No sé si ustedes han visto a una persona que es calva. Una persona que es calva puede que se peine y se echa el cabello de este lado, se lo echa aquí encima, se pone el cabello así por encima. Pero esa persona va a leer, se agacha a leer, y usted que lo mira desde otra perspectiva, la persona no se está mirando en el espejo porque se agachó, pero usted que lo está mirando desde su perspectiva, usted se da cuenta, ¡ah! Esa persona es calva.
parece que estuviera usando peluca, porque el cabello de acá se lo dejó crecer y se lo coloca por ahí encima, así. ¿Ustedes han visto personas así? De la persona, ¿cómo se ve? Cuando una persona se ve en el espejo, se ve así de frente y nunca se ve calva. Pero cuando los demás lo ven, ¡ay! Él es calvo. Él realmente es calvo. Que tiene pelo de otro lado encima de una parte que ya no tiene, pero él es calvo. ¿Sí? Así. En mi caso me hicieron bullying. Más apodos. Les podría nombrar varios apodos, pero no les doy ideas. Pero entonces, así, una persona que ha experimentado menosprecio, ha experimentado un enemigo en el colegio alguien que lo odia y lo amenaza de que lo va a golpear en las salidas, y esa persona, su corazón ha experimentado todo. Eso es como esta piedra que ha chocado mucho con otras piedras y cómo quedó hermosa. Y no solo hermosa, quedó hermosa. La gente cuando va al río, generalmente, sobre todo los niños, ven la belleza en estas piedras. Entre más una persona tenga el corazón como el de un niño, va a ver hermoso lo que Dios hizo. A través de esas dificultades así, esa piedra perdió muchos picos, perdió muchas puntas y adquirió una forma hermosa. Porque en el río las piedras el agua las está moviendo constantemente. Pasa la corriente y hace que una piedra choque con otra choque. Cuando ya adquieren esta forma, es difícil romperla. Es más, bueno, aquí en el país que me encuentro usan esta piedra para partir la panela. Sí, la usan para partir. La panela es como una cosa sólida que usan de caña de azúcar y es dura. Difícilmente uno con el puño le puede hacer algo, pero con esa piedra uno la rompe. Incluso hay personas que no usan martillo. En vez de usar martillo, ¿sabe qué usan? Usan una piedra de estas, sí. Porque esas piedras antes eran inútiles. Si esa piedra en el principio trataran de usarla, se desmoronaba. Pero como esa piedra adquirió esa forma, adquirió una resistencia a los golpes muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué representa esa piedra? ¿Qué representa el huevo? El huevo representa una persona que tiene un corazón frágil, un corazón débil, un corazón que no le puede hacer frente a las dificultades. Ante una dificultad rápidamente se quiere morir. Yo les había contado el caso de un joven acá que se suicidó porque él fue criado de esa manera, él fue criado siempre para tener lo que él quería. Los papás no querían que él experimentara dificultad, que nadie le pusiera apodos, que nadie se burlara de él, que los papás querían tenerlo como en una cámara hiperbárica. Por ejemplo, una persona, ¿ustedes creen que es feliz si está en una cámara hiperbárica? Allá no le van a entrar bacterias, allá no le van a entrar, no, la persona no se va a enfermar, no le va a dar gripa como me dio a mí. Bueno, a mí me dio fue por soportar temperaturas muy, muy bajas. Estaba de valiente, soportando y temblando. Antier estaba temblando del frío, pero estuve así por más de 15 minutos, soportando un frío que ya penetraba, como dicen, hasta los huesos. Y pues inevitablemente me resfrió, sí, me dio un resfriado. Pero entonces, si una persona está en una cámara hiperbárica, no le va a pasar nada. Ningún virus le va a caer. Entonces, ¿qué es importante? Que esa persona esté aislada del mundo para que nunca se enferme o que esa persona tenga defensas. La persona que tiene defensas puede comer hasta basura. Yo comí basura. En alguna época yo escarbé entre la basura para sacar comida. Porque yo era muy arrogante, muy soberbio. Yo fui como el hijo pródigo. Yo llegué a estar así teniendo mamá, teniendo familia, pero con tal de mantener el orgullo, yo era una persona muy orgullosa. Y por ser así tan orgulloso, yo llegué hasta ese punto, como el hijo pródigo, a desear, como dice las algarrobas de los cerdos. Llegué a comer cosas que un perro no se come, que son tan feas para un perro que no las come, pero yo tenía mucha hambre, ¿sí? Una persona que llega a experimentar un sufrimiento, un dolor tan grande, esa persona adquiere una forma como de una piedra. Pero la persona que fue así protegida, esa persona quedó tan frágil que cualquier problema, cualquier situación, puede romper ese huevo. Cualquier cosa. ¿Cómo toca tratar un huevo? Con cuidado. Cuando una persona lleva un huevo, ¿qué le dicen? Le dicen, déjelo con cuidado. No, lo trátelo. Despacio, baje la mano despacio. Despacio. Colóquelo ahí, pero tenga cuidado. No lo suelte tan rápido. Colóquelo despacito, porque es que es un huevo. O sea, los huevos normalmente toca tratarlos como algo muy, muy frágil, algo muy, muy delicado. Cualquier cosa los puede destruir, la muerte. Entonces, este joven que les dije, que ya les había contado, no cuento nuevamente la historia de ese joven, pero él fue criado de esa manera. Cuando la novia le terminó, él se suicidó. Un hombre que tenía 15 años, ya era grande, musculoso, fornido, porque era el capitán del equipo de fútbol. Pero por dentro, ¿qué era? Por dentro era como un huevo.
tenía un corazón frágil. La novia le terminó y se suicidó. Esa persona, los papás evitaron que tuviera problemas. Los papás evitaron que él se enojara. Evitaron que él, como sufriera porque los amigos le ponen apodos. Evitaron todo problema para ese niño. Pero lo volvieron como un huevo, frágil. Nadie se puede meter con él. Cualquiera que le diga no, esa persona se puede suicidar. Porque siempre los papás le decían sí a todo lo que él quería. Sí, sí, sí. Entonces, eso fue lo que hizo Benjamin Spot en 1949. El mismo año que se terminó Ford, Harrison Ford. Eh, Ford, bueno, el que creó en Detroit la fábrica Ford. Henry Ford, Henry Ford, Henry Ford, Henry Ford. Él, allá en Detroit, él había tenido una vida muy dura, pero él fue el que sacó esa ciudad adelante. Pero sí saben que él murió y esa ciudad se fue a pique, Detroit. Ahora, eh, en esa época salió el señor Benjamin Spot con un libro que decía que cuando el niño pida algo hay que darle la teoría revolucionaria de la psicología infantil. Para que un niño esté feliz, cuando él pida, al momento que hace, ya, métale el chupo. Al momento que hace, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quiere? Descubra qué es lo que el niño quiere y dele eso que el niño quiere. A partir de eso, la gente que fue criada con esa filosofía, ese libro fue un bestseller, se vendió a nivel mundial. La gente que fue criada con esa mentalidad, con esa nueva revolucionaria psicología para que los niños crezcan felices, los niños que crecieron bajo esa influencia se volvieron en 1969. Si ustedes vieron el Woodstock, se volvieron los hippies, las personas más frágiles. Solamente ¿qué hacían? ¿Qué querían? Consumir. Nadie les tenía que decir nada. Ellos hacían lo que ellos querían. Ellos vivían como ellos querían. Fue la época del hipismo, porque fueron criados bajo la nueva psicología revolucionaria del doctor Benjamin Spot. Ustedes pueden buscar en internet y pueden ver ese libro que aparece de cómo cuidar a un niño, cómo criar a un niño, para que el niño esté feliz. Sí, pero lo que él no se dio cuenta es que estaba fabricando toda una cultura con esta mentalidad débil, frágil. Servía para algo únicamente para consumir droga, porque eso los hacía sentir más felices. Y como ellos fueron criados para estar buscando placer en todo momento, lo que les hace estar felices, entonces, ¿qué pasó con los hippies? Sexo desenfrenado, drogas desenfrenadas y aparecieron enfermedades venéreas que no existían. Todo el ser humano lo atrajo conforme a su concupiscencia, lo dice la palabra. Bueno, les quería contar esto del frágil, no frágil, porque hoy leímos desde el versículo 38 de Éxodo capítulo 29. Aquí se habla de las ofrendas. Y una ofrenda que alguien que sufrió mucho, alguien que tuvo que sufrir, sufrir y sufrir, fue nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que todo lo que a Él le pasó, si miramos la vida desde cuando Él era niño, vivió huyendo, escapando. Lo querían matar. Y luego ya siendo adulto, cómo lo perseguían cuando él empezó a anunciar la verdad, cuando empezó a anunciar el reino de Dios, el Evangelio. Empezó a anunciar el reino de Dios y el Evangelio. El Evangelio es necesario, es el tiquete para que una persona pueda entrar al reino de Dios. Si una persona no conoce el Evangelio, de ninguna manera puede ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Lo dice Romanos 1, versículo 16. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hoy leímos sobre las ofrendas diarias. Dice que un cordero. Sabemos bíblicamente quién es Jesús. Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a nuestro Señor Jesucristo. Lo señaló y le dijo a las personas que estaban ahí: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué leímos acá en estos versículos el día de hoy? Cómo el pecado iba a ser expiado. ¿Cómo, si el pecado es expiado, cómo se empieza a llamar esa persona que ha sido libre del pecado? Santa, justa, perfecta. Sé que estas palabras a más de uno le chocan, pero sí, bueno, hablemos solamente de la que se habla acá, santidad. Aquí se habla de santidad. Cuando una persona es libre de pecado, se llama santa. Mientras todavía sea pecadora esa persona, no puede ser santa. Pero ¿cómo esa persona era santa? Con el cordero. Se llevaban 2 corderos, ¿no? Se iban a llevar. Pero esos corderos tenían que morir, tenían que haber derramado su sangre. Eso es sombra de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Esas ofrendas diarias que dice que se harán perpetuamente, eso es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que fue molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él. Acabo de recitar Isaías capítulo 53, versículo 5. ¿Y qué dice el versículo 6? Ya para terminar. El versículo 6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Está hablando el corazón del ser humano en modo natural. Y dice, mas Jehová, esto es lo más importante, ese es el resumen del Evangelio. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si no han leído ese versículo, se lo tienen que aprender. Isaías capítulo 53, el versículo 6. Es hermoso porque ahí dice qué pasó con el pecado de todos nosotros. Dios cargó sobre nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Si tú tienes si tú te considerabas pecador, es porque no habías considerado ni meditado sobre este versículo. Al meditar sobre este versículo tienes dos opciones. O crees lo que dice la palabra que Dios hizo con tus pecados, o sigues creyendo a tu punto de vista. Tu punto de vista siempre te va a mostrar que todos somos pecadores. ¿Quién va a decir que no es pecador? A ver, ¿quién? Inclusive tu punto de vista va a escuchar fácilmente la voz de personas que digan lo contrario. Personas, si tú hablas con el 99% de la población, todo el mundo te va a orientar a cómo tú puedes seguir siendo pecador. Eso te va a enseñar toda la sociedad. Eso te va a enseñar, te van a instruir para que tú te sientas, la mayoría piensa así, entonces si la mayoría piensa así, estamos bien, yo estoy bien. No, al contrario, bíblicamente la puerta ancha es para los que van hacia la perdición y la puerta angosta es la que va hacia la vida eterna. Y dice la Biblia, pocos son los que la hallan. Aquí les prometo que la pueden hallar, porque aquí se va a hablar la gracia, cómo ser libre del pecado. Hoy algunas personas, si lograron creer ese versículo, son libres del pecado. Si no lo han logrado creer, si todavía no meditan sobre ese versículo, léanlo. Léanlo, repítanlo. Ojalá apréndanselo. No necesitan aprenderse muchos versículos de la Biblia, apréndase ese. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es la noticia más hermosa que una persona puede escuchar si la persona ha experimentado problemas, como la mujer sorprendida en adulterio. Para ella fue la buena noticia. La ley la llevó delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo? Ni yo te condeno. ¿Te condenó alguno de ellos? No, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y ya saben en qué sentido le dijo, vete y no peques más. En el sentido de que ella ya no iba a poder volver a pecar. Sé que esto que acabo de decir para más de uno es escándalo, pero lean Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ahí dice, el que es nacido de Dios no puede pecar. Sé que más de esto que les estoy diciendo, para más de uno puede ser, espere. Nunca me habían hablado de esto, tranquilo, aquí lo van a escuchar, vez tras vez. ¿La fe cómo viene? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y aquí vas a escuchar, vez tras vez, muchos versículos que te van a guiar hacia la gracia, a que recibas la salvación por gracia, no por algo que tú hagas o dejes de hacer. Si dejas de tomar, ya vas a ser hijo de Dios. Si dejas de fumar, si dejas de ser fornicario, lujurioso, no estoy diciendo que lo sigas haciendo, no, tranquilo, Dios quita todo eso. Dios lo que tú tienes que preocuparte es recibir la salvación. Cuando tú creas la palabra, Dios va a limpiar, Dios va haciendo en ti la obra hasta que sea perfecta. Y dice la palabra que Él nos perfeccionó. Sí, hay cosas que el ser humano no puede entender usando su punto de vista. Pero si ustedes tienen paciencia, créanme que van a ser guiados a recibir la salvación. Para eso se creó este perfil. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permitiste considerar las ofrendas diarias. Ese cordero es nuestro Señor Jesucristo. De ello dio testimonio Juan el Bautista. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero las personas, para entender cómo así que un cordero y cómo así que quita, no entiendo cómo así que quita el pecado, las personas tienen que considerar lo que aparece en Éxodo y en Levítico. Las ofrendas que se hacen, por qué Dios determinó que se hicieran así. Las personas no quieren leer lo que no entienden. Pero aquí estamos explicando precisamente todo eso que tú escribiste acá. Es sombra de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Quien entiende el tabernáculo entiende exactamente la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo para justificarnos, para hacernos libres del pecado de una vez y para siempre. Te pedimos por todas las personas que se conectaron el día de hoy y que pudieron escuchar considerablemente. No todo el mundo puede oír, pero las personas que pueden oír, aquellos a quienes les has dado oídos para oír, dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Permite que las personas que son tus ovejas puedan oír tu voz
y puedan recibir la salvación. No para seguir a un hombre, no, para seguirte a ti. Te lo pedimos junto con los hermanos que ya recibieron la salvación. Con un mismo corazón te lo estamos pidiendo y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.